Muy bien. Entonces, vamos a empezar con una pequeña actividad eh, para ver qué cosas tienen en mente acerca del libro de Hechos y de otras cositas. ¿Listo? Rápidamente van a pensar en 5 palabras las 5 primeras palabras que se le vengan a la mente cuando le hablan del libro de Hechos. 5 palabritas nomás que se le vienen a la mente cuando le hablan del libro de Hechos. Jesús, No es, las escriben, don René, no las diga porque invitan a otro. Copiamos. pues escribe. Sí, Veo. Excellent. Es, las escriben para que no le ponga en la mente de otros una idea. Si ya la tienen escrita, vamos a la siguiente. No, no, esperen. Ok. Esto, 5 palabras, las primeras 5 palabras que se le vengan a la mente cuando piensan en la iglesia actual. Puede ser la iglesia en general, no solo su iglesia, puede ser la iglesia en general. ¿Listo? Y las primeras 5 palabras que se le vienen a su mente cuando le hablan de su relación con la tercera persona de la Trinidad. Muy bien, hasta donde hayan podido hacer. Mostrándome con sus manitos así, me van a decir cuál de las 3 fue más difícil de pensar. La número 1, la número 2, la número 3, Ah, la 2, la 3, la 2, la tengo 2, la 3. Bueno, de los que dijeron la 3, ¿por qué? La 3. La 3 era Andrés y Elizabeth, bienvenidos. Estábamos haciendo una pequeña actividad y estábamos preguntando 5 palabras que se le vienen a la mente cuando les hablan del libro de Hechos, 5 palabras que se le vienen a la mente cuando les hablan de la iglesia actual y 5 palabras que se me vienen a la mente o que describirían mi relación con la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién dijo la 3? Que era la más difícil o que se le había dificultado un poco más. Olguita y Estefa, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál de las dos quiere decir? Mm, porque ¿cómo te explico? Al menos en mi pensamiento fue, quiero ser como Jesús, quiero ser las manos y pies de Jesús y quiero hablar de Jesús y el amor de Jesús y mostrar ese amor de Jesús, y de Dios, ¿sí? Pero el Espíritu Santo siempre se me hace como una entidad separada a los dos, y yo sé que es la Trinidad y yo sé que son uno, pero a la misma vez como que lo veo muy así, al menos como para el yo. Pero yo sé que cuando oro, cuando estoy en mis luchas, que es el Espíritu Santo en mis pensamientos, en mis luchas, pero como que en el momento que preguntaste lo vi así como separado. Por eso se me hizo un poquito difícil. Gracias.
Estefa, ¿por qué se te hizo difícil la tercera? Porque, porque a veces siento como que, o sea, como que quisiera tener una relación muchísimo más cercana, pero como que no, o sea, cuando uno lo evalúa bien se da cuenta que tal vez no es tanto como lo quisiera uno, entonces como que Muy bien. ¿Alguien más pensó que la tercera era difícil? La segunda, me dijeron Laura, don René y doña Luz, y Raquel la segunda. ¿Qué palabra, la primera palabra que se te vino a la mente, Laura, con la iglesia, la descripción de la iglesia actual? Te digo la verdad, no pude, no pude ¿Por qué? escribir nada. No sé, pienso muchas cosas, no sé, porque pensé en la primera que dijiste de la iglesia o de qué pensamos en Hechos y me puse a ver la iglesia o la primera iglesia en ese tiempo y la iglesia ahora y como que me quedé sin palabras. No Gracias, pude. Lau. Don René, ¿por qué le pareció difícil esa? Pues realmente es comparar a la iglesia primitiva con la actual, aunque podemos mirar y aprender mucho, tener muchas enseñanzas de ella, ejemplos de los mismos discípulos, especialmente por Pablo. Aprendimos de evangelización y algo importante es comprender cómo se hace una nueva iglesia, pero seguidos por el Espíritu Santo. Gracias, don René. Doña Luz y Raquel, díganme la primera palabra que se les vino a la mente cuando hablamos de iglesia actual. Doña Luz primero y después Raquel. Mi palabra moderna, Moderna, ¿sí? A eso es comparación. ¿Sí? algo que describe la iglesia actual moderna. Sí. Ok. Raquel, Coinonía. coinonía. Ok. María Nancy, ¿Alguien, para dar alguien, Dime, qué ah, significa esa palabra? coinonía es comunión, Oh. comunión, compañerismo. ¿Y en qué lenguaje es eso? ¿En español? Koinonia en realidad es en griego, pero a veces en las iglesias se utiliza mucho y ya tendríamos que revisar si en español de pronto ya en algún diccionario está. Al menos en el lenguaje de muchas iglesias es como muy común hablar de koinonia, de la comunión. Koinonia. No, Hoy, koinonia, creo que ahí habla, Con K. Koinonia. con Se K. escribe con K. Perdón, es que Ahí no. la puse. Koinonia. Ah, voy a ponerlo para así como lo todos. había escrito alguien, pero con K. Exacto. Ah, pero no están. ahí. Es la palabra, bueno, pero sí, es una palabra que se utiliza mucho como para describir la comunión, compañerismo. eh, Muy bien, la pregunta que le iba a hacer a María Nancy, de la primer pregunta de 5 palabras que bien, describan el libro de Hechos, ¿cuál fue la primera que pusiste? bueno, pues la primera coloqué Espíritu Santo, Jesús, discípulos, exhortación, iglesia, evangelio. Bueno, ahí van más de 5, pero, Sí. pero muy bien. ¿Quiénes tienen las mismas que puso María Nancy? Levanten la mano. Una, Una totalmente diferente, ustedes dicen no va por el mismo lado, alguien que haya dicho algo diferente. ¿sí? Don René, Espíritu, resurrección, post. resurrección.
iglesia. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál? Poder, creo que no la escuché, ¿cierto? No, Bueno, Mm, Estefanía la mencionó por acá. No sé si alguien más la tenía. Listo. Unión, no sé si ya dijo unión. Yo Unión, creo que no. Luzma, puse hechos. No. es la primera palabra que se te viene a la mente. Sí, 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 o sea, sí, la verdad sí, o sea, el libro de los hechos, sí, de cosas que se hicieron. Hechos fue la primera que se me vino a la cabeza, retos, Espíritu Santo, trabajo. Trabajo. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer otra rapidita. ¿Quién Así fue que ella? alisten sus lápices y su hojita. ¿Listo? 5 personajes que recuerda el libro de Hechos. Tienen 10 segundos. Voy a contarlos acá. ah, Quedan mm, 1. Listo. Hasta ahí. ay, ay, sí, estuvo dura. Pueden ir Ay, mencionando los que quieran y el primero que... Matías. Matías, uy. ¿Alguien Pedro, más tenía Matías? no, no, Muy bien, Olguita, estaba leyendo. El Pedro, Espíritu Pedro, Santo. Pablo, el Espíritu Santo, Pablo. Pablo, Espíritu Santo y apóstoles. Jesús, que Esteban. es el Esteban, Jesús, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Muy bien. ¿Alguno que no se haya mencionado? Bernabé. Ujú. Ujú, pero de los que hayan escrito. Pedro. ¿Sí? Pedro. Pedro, Pablo, apóstoles, Espíritu Santo, Esteban, Jesús. Felipe. Felipe, muy bien. Felipe. Muy bien. Siguiente. 5 historias que recuerde del libro de Hechos. Ay, Rico, De esas historias que son bien memorables que usted dice, de estas me acuerdo y sé que están ahí en el libro de Hechos. Cuando la ballena se tragó a Jonás, cuando se comieron la manzana prohibida. oh, 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 oh. Tengo 1, 2, 3, 4. Listo, a ver, doña Luz, dígame la primera que se tiene. Pentecostés. Muy bien, la historia del ay, se los Pentecostés. tenía yo. Ah, ¿Cuál dijo María Nancy? No, es pues, la llegada del Espíritu Santo Ujú, cuando Pentecostés. estaban reunidos, que bajaron en forma del llamas de fuego y todo eso. muy Pues bien, esa es la que recuerdo pues más, la la- verdad. muy bien. A ver, Y otro también que me... sanaciones de paralítico que Pedro sanó. Muy bien, esa es otra. Otra diferente. ¿Quién me va a decir Sí. otra? Cuando Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, Muy bien, que iba camino a Damasco en el caballo. muy La bien. muerte Ah, de esa sí, Esteban. es buena. La muerte de Esteban. Muy bien, Olguita. Ananías. Mm, Ananías, el que, pues, y Zafira que Zafira. no dieron todo lo que tenían, ¿no? Muy bien. Y Una guardaron. historia bastante trágica. Los sermones de Pedro, Los sermones, sí. Muy bien, los sermones de Pedro. un cojo sanado, ¿Qué? fueron arrestados Pablo y Juan. Muy bien, los arrestos. Pablo y Juan. Perdón, Pedro y Juan. Pedro y Juan Y Pablo y Silas cuando estaban cantando en la cárcel. muy bien, Pablo y Silas cantando en No, la cárcel. y cuando bueno, un ángel abre la puerta de la Muy cárcel. bien. Y Esteban. Un ángel que se anticipó a las fugas de la cárcel. Muy bien. El Ujú. discurso de Pablo en Atenas. El discurso de Pablo en Atenas. Muy bien, en Hechos 17. Excelente. ¿Alguien más? No escuchaba a Luzma y a Laura y a Andrés, Elizabeth, perdón. Bueno, Abraham tampoco, pero le voy a dar permiso hoy de no hablar. Está manejando. Elizabeth, ¿le puedes repetir que se te perdió la Y el etíope. Felipe y el etíope? Muy bien. La historia muy
Muy buena. La conversión de Pablo. Sí, Sí, esa ya la había mencionado. ¿Se nos ha escapado alguna? muchas. Varios. Cierto, Mu- muchísimas. Muy bien. Y la última, Pedro y Cornelio también es súper. Pedro y Cornelio, es muy importante para nosotros los que no somos judíos. Ah, Ujú. listo. ¿Hay alguna historia de un naufragio en Hechos? ¿Una qué? ¿Naufragio? Sí, ¿Cuál? Bueno, dejémoslo ahí a ver si se naufragaron. acuerdan. Sí. ¿Alguna historia de una mordedura, una serpiente? Mire, yo tengo la elección de los primeros diáconos, los 7 diáconos, 7 o algo así diáconos. Muy bien. En Hechos 6. Muy bien. Y finalmente, 5 temas que crea que son temas bien importantes en el libro de Hechos. Yo creo que ya hemos mencionado un poquito de eso, pero piensen en 5 temas y esos vamos a tenerlos ahí escritos porque al final del curso ustedes van a revisar con base en su lectura y en lo que hemos estudiado qué tanto se parecen esos temas que usted creía que tenía el libro de Hechos a lo que usted estudió a final de cuentas. Quiero escuchar así rápidamente solamente los temas. Este tema está en el libro de Hechos. ¿Qué más? Los viajes de Resurrección. Pablo. Conversión de Pablo, Elizabeth, perdón. Resurrección, papel del Resurrección. y Papel del evangelización. Espíritu Santo. Los Evangelización. viajes de Pablo. Los viajes de Pablo. Viajes de Pablo. Muy bien. Otros más que digan algunos temas que creen que están en el libro de Hechos. Discipulado. Yo tengo Dicis- como la iglesia activa, no sé, como el empoderamiento de la iglesia y la iglesia actuando. Muy bien. ¿Alguno más que ustedes digan? Yo me acordé de este o creo que este está ahí, no lo han mencionado. Yo digo la Pues palabra que dijo Laura al final, al principio, la unión, ¿no? O sea, todos eran como, oraban juntos, compartían, o sea, todo eso cuando yo he leído, se repite como un párrafo, que siempre es como el final de en varios capítulos, de hecho, pues. Muy bien. Entonces, Pablo en medio de la tempestad. Lo que está en el versículo, en el capítulo 27. Muy bien. Muy bien. Esa es una historia. Luzma, ¿ibas a decir algo? para mí el tema de hechos, el poder del Espíritu Santo. Ok, si ustedes dijeran, este es para mí el tema principal de este libro, ¿cuál sería? Ya Luzma dijo el de ella. Para mí el tema principal sería el poder del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo. La llegada del Espíritu Santo a la tierra y la formación de la iglesia. Sí, el Espíritu Santo. El Pentecostés. Ok. Sí, de acuerdo. Es el Ok. tema principal. ¿Alguien tiene algo diferente? O sea, pensando en cuál creen ustedes que sería un tema que resume o que define todo el libro de Hechos. Luzma dijo el poder del Espíritu Santo y Raquel le agregó poder del Espíritu Santo creando la iglesia o formando la iglesia. Y hasta ahora todos han dicho que les parece que están de acuerdo, pero si alguien tiene algo diferente sería interesante escuchar. Yo Tema diría muy también, importante tema muy importante es la conversión de Pablo, que prácticamente en un 80% se habla de hechos de Pablo. Ok. Olguita. y esa palabra evangelización, pero de no solo los que Dios y gentil. vieron a Jesús y eso, sí, también gentiles, ¿no? Y esa muchacha habla de, Muy bien. ya. Perdón, participo.
Claro, María Nancy. No, pues pensando en lo de la prédica el domingo, pues lógicamente en la iglesia primitiva, cuando estaban reunidos y llega el Espíritu Santo, pues Él los fortalece para que salgan a anunciar el Evangelio, ¿cierto? Entonces estábamos hablando el domingo de la importancia de nosotros reavivar nuestra fe y también empoderarnos de esa gran comisión que nos ha dejado Cristo, ¿cierto? De compartir el mensaje a otros. Y pues lógicamente en el libro de Hechos se habla mucho del Espíritu Santo y tenemos que ser muy conscientes que debemos tenerlo para poder que Él nos aliente y nos anime como a seguir cumpliendo con esa gran comisión que nos ha dejado. Muchísimas gracias, María Nancy. Elizabeth, ¿ibas a decir algo? No, básicamente también pues, de evangelismo hacia el mundo, la gran. Muy bien, la extensión del Evangelio desde Jerusalén hacia el mundo. Muy bien. Doña Luz, ¿usted iba a decir algo? Tiene ese dedo bien levantadito. Y creo que varios podemos pensar y estar de acuerdo. Estefanía lo dijo, una iglesia activa. Muy bien. Vale la pena que tengan eso ahí escrito para que ustedes mismos, en la medida en la que vamos leyendo el libro y en la medida en la que vamos desenvolviendo algunas cosas juntos, podamos replantear cosas, agregar, de pronto expandir un poco más algunas ideas o concretar algunas y decir, uy, yo no había notado esto en el libro de Hechos o efectivamente como había pensado, esto es parte de lo que el libro de Hechos proclama. Esta es la primera vez en esta serie de cursos que hemos estado haciendo que vamos a enfocarnos solo en un libro y esto va a permitir que podamos tener un mayor nivel de detalle, aunque no va a ser un curso muy largo, como por ejemplo el de Pentateuco o el de Evangelios, que fueron un poquito más largos. Sí nos va a dar la oportunidad de no estar pensando en una historia muy grande. Ustedes van a notar cuando veamos la sección de historia que mientras que el Antiguo Testamento tiene una historia muy grande que comprende una cantidad de años, eventos, personajes, el Nuevo Testamento se desarrolla en un periodo de menos de 50 años y eso hace que sea mucho mucho más corto en mucho sentido. Entonces vamos a tener la oportunidad de pronto de profundizar más en algunas cosas. Sin embargo, como les he venido diciendo en cada uno de estos cursos, a los que están por primera vez, les animo a que tomen nota de esto. Una de las convicciones que fundamentan estos cursos es la convicción de que toda la Biblia es una. Y eso implica que cuando yo estoy leyendo el Nuevo Testamento, tengo que estar leyéndolo a la luz del Antiguo Testamento. Leer el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento desligados el uno del otro, primero no hace justicia al concepto que nosotros tenemos de Biblia como un canon, como una idea de algo unificado. Y segundo, nos lleva a perdernos de la razón por la que muchos, por ejemplo, en el contexto de la iglesia primitiva, estaban asombrados, estaban emocionados, estaban dispuestos a dejar todo literalmente por seguir a Jesús, porque cuando uno entiende no solamente la Biblia en su pedacito, sino en su amplitud, uno empieza a enamorarse aún más de ese Dios al que uno sigue, enamorarse aún más del proyecto de ese Dios. Voy a presentarles un pequeño vistazo del curso. Ustedes ya tienen el curso, el material en sus manos, algunos, yo sé que algunos se los debo, este domingo se los entrego, pero quiero presentarles rápidamente qué es lo que vamos a estar viendo durante estas siguientes semanas. En primer lugar, los logros, ustedes ahí lo tienen. Luego de terminar este curso, estaré en la capacidad de
explicar en mis propias palabras la historia narrada en Hechos, notando la trama de la narración, personajes principales, énfasis teológicos, conexiones con el Antiguo Testamento y los Evangelios, y algunas implicaciones para la misión de la iglesia actual. Eso, en otras palabras, quiere decir que la idea es que ustedes y yo podamos, así como ustedes ahorita recordaron cosas de Hechos, podamos tratar de entender la historia de una manera conectada y tratar de entenderla no solo como la historia del libro de Hechos, sino como una historia que conecta todo el Antiguo Testamento con la obra de Jesús y con lo que ahora somos los seguidores de Jesús. Número 2. Voy a pedirle el favor a Doña Luz, si lo puede No, leer. Doña Luz, no, usted no, porque usted no tiene el material, qué pena. no alcanzo a leer ahí. Y sí, está muy pequeño, usted está en celular. Voy a Ya, pedirle a Laura que lo lea, el número 2. tiene. El número, ¿qué, perdón? El número 2 de los logros intenta llenar los espacios en blanco. Explicar de manera sencilla la importancia de este periodo para la Muy bien, historia bíblica muy bien, y nuestra historia de salvación. muy bien. Muy bien, era lo que decía ahorita. Vamos a explicar por qué este periodo es importante para entender la Biblia como un todo. Eso es parte de los logros. Y Luzma, ¿puedes leer el último, porfa? Voy. Entonces, El número 3. Voy a pedirle a Olguita que lo... bueno, eh, ya lo... Estudia. estudiar y exponer un texto de esta literatura. Ok, parte de lo que quiero con este tiempo es que no solamente nos quedemos estudiando la historia, estudiando la importancia teológica de este texto, sino que dediquemos algunos miércoles para estudiar unos de los textos de esta literatura, de este espacio de este libro. Desde la página 5 hasta la página 7 ustedes tienen unos textos que vamos a estar estudiando. La idea es que, así como en el curso pasado, algunos de acá estuvieron en el curso pasado de profetas que tenían la tareita durante todo el curso ir estudiando un texto que ellos eligieran. En este caso no van a estudiarlo ustedes por su cuenta, sino que lo vamos a estudiar juntos acá. Lo ideal es que lo tengamos ahí impreso, por eso yo los puse en el material para que ustedes puedan rayar, puedan colorear. A algunos no les gusta rayar sus Biblias, a mí sí me encanta y me parece muy útil, pero aquí de pronto ustedes se sienten más libres de rayar, de hacer rayas y todo lo que necesitamos. Y la idea es que juntos trabajemos en estudiar estos textos. Entonces, estos textos que están aquí al final van a ser textos que en algunos de los miércoles vamos a estudiar juntos con el fin de que no solamente estemos recibiendo el resultado de mi estudio, sino aprendiendo el proceso también, que no solamente tengamos el resultado, sino que juntos aprendamos a estudiar eh, diferentes, diferentes tipos de literatura que encontramos en la Biblia. En este caso, vamos a estudiar tres tipos de literatura que encontramos en el libro de Hechos. Y bueno, el contenido, eso es lo que vamos a estudiar, la historia del libro, una vista panorámica de cada sección del libro y vamos a interpretar estos libros, estos textos. Aquí en esta partecita, bueno, esto lo vamos a estar trabajando dentro de 8 días si el Señor lo permite para que quienes no tienen el material ya lo puedan tener y puedan llenarlo y no queden en desventaja. Esta partecita de acá, ah, lo que quiero es que, aunque en los anteriores cursos yo los he motivado a leer toda esa sección de literatura. Sé que no todos leyeron todo el Pentateuco, que no todos leyeron todos los libros históricos del Antiguo Testamento, todos los evangelios. En este caso, que es solo un libro, son solo 28 capítulos, yo los animo a que lo lean. Ojalá que lo lean
diferentes veces, que lo escuchen mientras que van camino al trabajo, lo pongan en audio, lo repasen varias veces. La idea es que ustedes aquí puedan llevar su propio eh, registro de las lecturas, vayan tachando acá o poniéndole con un colorcito los capítulos que ya han leído y como hemos hecho en los otros cursos, esta es una estructura del libro, o sea, los libros tienen los escritores los escriben y uno como estudiante trata de descifrar cuál era el esqueleto de ese libro, cuál era el bosquejo de ese libro. Entonces, yo les estoy dando aquí el bosquejo. Lo que quiero es que ustedes, mientras van leyendo, por ejemplo, si ustedes dicen, no he leído nada del libro de Hechos, hoy o mañana voy a leerme el capítulo 1. Entonces, lean ese capítulo 1 y piensen por qué está separadito aquí en este cuadrito y empiecen a escribir ideas, temas, cosas que aparecen en este capítulo 1. Lo mismo en esta sección, capítulo 2, 3, 4, 5 al 7. ¿Qué cosas pasan acá y por qué creen ustedes que a mí o a quien haya hecho esto, esta división se le ocurrió separar del capítulo 2 al capítulo 7? Por ahora no utilicen otros recursos. Yo les he facilitado otros recursos. Uno de esos es el de Bible Project, que es una serie de videos muy bien diseñados y con un contenido teológico muy, muy sólido. Por favor, absténganse de buscarlos por ahora. Si ya lo hicieron, está bien, pero primero, pues por lo menos desde ahora que ya les digo, traten de solamente utilizar el texto bíblico, léanlo en diferentes versiones, en diferentes idiomas, los que saben al menos dos idiomas y los que están aprendiendo, que dicen, no, yo estoy aprendiendo inglés aquí a la fuerza, aprovechen para leerlo en español y en inglés. Ah, y nuevamente, entonces vayan escribiendo temas, cosas, y ustedes empiezan a pensar, ¿por qué será que lo dividieron así desde el 2 hasta el 7? Y finalmente vamos a tener al final, no tiene que ser la última clase, pero vamos a tener en una de las últimas clases la pregunta de qué hacemos hoy con los dones espirituales. ¿Será que hoy todavía podemos hablar en lenguas, de sanidad? ¿Podemos hablar todavía de muchos de estos temas o esto ya cesó? ¿Qué hacemos hoy con esto? ¿Qué hacemos hoy con los ministerios que se autodenominan ministerios apostólicos? Por ahí derecho están los proféticos, pero como en el libro de Hechos especialmente hay un grupo de personas a las que se les llama apóstoles. Vamos a estarnos haciendo esa pregunta de la iglesia actual. ¿Qué hacemos hoy? Y vamos a tratar de hacerlo en una especie de debate. Entonces, por favor, eh, traten de no faltar para que ese debate esté bien nutrido y algunos de los que, pues todos los que estamos acá y algunos de los que faltan puedan estar también y participar en una de las posturas que actualmente hay acerca de esto. ¿Hay alguna pregunta, duda, queja, reclamo? ¿Nada? Muy bien, entonces vamos a cerrar y vamos a cerrar con lo que el material, con la forma en la que el material abre. Siempre me gusta empezar estos materiales con una justificación y me gusta hacerme la pregunta a mí mismo del por qué necesitamos como iglesia estudiar esta sección de libros o estudiar este libro. ¿Por qué necesitamos como iglesia estudiar un libro como estos? Les confieso que este fue uno de los que me fluyó con más facilidad y más naturalidad de todos los cursos que he hecho hasta ahora, porque siento que es una urgencia. Si hay un libro en la Biblia que presenta una esperanza para el pueblo de Dios, ese es el libro de Hechos. No se nos presenta una iglesia perfecta, pero sí una iglesia empoderada.
No se nos presenta una iglesia libre de problemas, pero sí una que llena del Espíritu Santo afrontó las adversidades con un valor admirable. El libro de Hechos nos muestra cómo muchas de las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron de manera inesperada en los seguidores de Jesús. Ese cumplimiento no solo da inicio a los tiempos finales, sino que presenta una imagen fascinante del pueblo de Dios que ahora está redefinido en Cristo y empoderado por la presencia del Espíritu. Este libro grita a grandes voces que Jesús está vivo y que es el verdadero Rey de Israel y del mundo entero. Narra de manera apasionante cómo los seguidores de este Mesías crucificado dan continuidad a su misión. Hoy la Iglesia necesita volver a estudiar el mensaje de Hechos para despertar. Como discípulos del Señor, nos surge una revitalización que solo vendrá de un encuentro directo con el resucitado. Ya hemos estudiado algunos libros del Antiguo Testamento que nos presentan una imagen bastante catastrófica del pueblo de Dios. Y en estos días repasando y preparando parte de este material me encontré con algo que hace tiempo había hecho, y lo había hecho antes de ir al seminario, y me sorprendí de que me sirviera algo que había hecho antes de ir al seminario todavía. Y quiero compartirlo con ustedes porque eh, me parece que es fascinante notar los contrastes que el libro de Hechos intencionalmente nos está presentando entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente en libros que estudiamos tanto en Pentateuco como en el último curso, en el curso de profetas anteriores, en Éxodo y Josué, el contraste tan tenaz que está haciendo el Nuevo Testamento al presentarnos a este nuevo pueblo de Dios o a este pueblo de Dios redefinido en Cristo. Mientras el pueblo israelita está siendo liberado por Dios de la esclavitud en Egipto y Dios está formando en el Éxodo un pueblo. Aquí en el libro de Hechos, Dios está liberando a su pueblo a través, o ha liberado ya a su pueblo de la opresión del pecado por medio de la cruz, a través de la cruz, y se está dando la formación del nuevo pueblo de Dios, de la iglesia cristiana. Tanto en el libro de Éxodo como en Josué vemos que hay solo un líder autorizado, solo un líder que tiene una relación directa con Dios, y a través de este líder o a través de estos líderes, en el caso de los sacerdotes, el pueblo recibe la voluntad de Dios, el pueblo escucha lo que Dios está haciendo. En el libro de Hechos tenemos lo que, lo que todo líder sano debería anhelar. Dios habla directamente con todos los que han recibido el Espíritu Santo, y no solo directamente habla con ellos, sino que habla a través de ellos también. Hay cosas fascinantes en el libro de Hechos, como empezar a ver que a los que se les da de pronto en algún momento un puesto que tiene un nivel menor de jerarquía, a los diáconos, también el Espíritu Santo los está llenando y les permite predicar de una manera igual de poderosa a los apóstoles. En el libro de Hechos hay lo que algunos llaman la democratización del Espíritu Santo, que es básicamente decir, el Espíritu Santo es para todos los que están en Cristo y están dispuestos a rendirse a Él. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención cuando alguien predica en la iglesia en la que yo soy pastor o predicador constante, y a mí me dicen, oiga, le van a, sobre todo cuando es mi esposa o una persona a la que yo estoy formando, personas que yo veo con potencial y quiero motivar. Cuando alguien me dice le van a correr el butaco, inmediatamente se me viene a la mente lo que Moisés le dijo a Josué. Y se lo he repetido a varias personas cuando me lo dicen. Cuando eh, Moisés está agotado porque tiene un pueblo grande y cansón que está consumiéndole sus energías, Dios le dice que va a derramar su espíritu sobre 70 ancianos, sobre 70 personas, y esas 70 personas empiezan a profetizar. Dos de ellos se quedan en su carpa y también el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos empiezan a profetizar, y Josué, que es en ese momento el ayudante de Moisés, viene a Moisés y le dice, ellos están profetizando y están como fuera de tu sistema, de tu grupo.
deberías mandar a callarlos, como dirían hoy en muchos lugares. Se te van a sublevar, te van a, a correr el butaco. Y la respuesta de Moisés es, ojalá todo el pueblo de Israel profetizara. Cuando a mí me dicen algo así, yo pienso inmediatamente qué lejos estamos de ser la iglesia del libro de Hechos, cuando estamos pensando en cómo preservo mi butaco, cómo preservo el púlpito, cuando lo que deberíamos anhelar nosotros es que todo el pueblo, que toda la iglesia, como en el libro de Hechos, esté empoderada del Espíritu Santo para proclamar la verdad y ojalá que todos fueran mejores predicadores. Mientras el Antiguo Testamento se nos presenta un pueblo que es dependiente de un líder, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, se nos presenta un pueblo que ha recibido el Espíritu Santo y vive activamente proclamando la palabra de Dios, no pidiéndole permiso a un cierto grupo, no siendo limitado por un cierto grupo, sino siendo empoderado por el Espíritu y movido hacia donde el Espíritu los quiere llevar. Mientras en el Antiguo Testamento se nos presenta un pueblo rebelde que no quiere conocer a Dios ni obedecerlo, que prefieren la esclavitud en Egipto. Ustedes recuerdan todo ese caminar por el desierto, los israelitas tercamente diciendo, extraño cómo estaba en Egipto, algo que hoy pareciera una constante en las conversaciones con muchos cristianos. Ay, es que era mucho más fácil no ser cristiano. Es que era mucho más fácil vivir sin la presión de la santidad. Es que era mucho más fácil vivir lejos de Cristo. Mientras el Antiguo Testamento se nos presenta a un pueblo rebelde que quiere volver atrás, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, se nos presenta a un pueblo que conoció a Dios personalmente, íntimamente, que agradó a Dios y que vivían gozosos de vivir en su misión. Mientras en el Antiguo Testamento, especial en estos libros de Éxodo y Josué, se nos presenta a un pueblo llorón que se vive quejando, en especial en Éxodo y en los relatos de la salida de Egipto, un pueblo que se vive quejando contra Dios porque no hay comida, porque los pueblos que hay que alcanzar son muy fuertes y ellos se sienten débiles. En el libro de Hechos se nos presenta a un pueblo que se siente feliz de ser azotado por causa de Dios, por causa de Cristo. Un pueblo que se siente feliz de ser encarcelado y hasta asesinado por causa del rey. A un pueblo que en vez de estarse quejando porque no tiene los bienes que quisiera tener, está dispuesto a repartir sus bienes para que todos coman. Mientras en el libro de Josué especialmente se nos presenta a un pueblo que está conquistando a través de la violencia a otros pueblos. En el libro de Hechos se nos presenta al pueblo de Dios conquistando diferentes territorios, pero no a través de la fuerza, sino a través del mensaje de amor, e incluso mientras son víctimas de violencia. Mientras en el libro de Éxodo se nos presenta cómo cuando salieron de Egipto, los israelitas eran muchos y poco a poco la desobediencia fue reduciéndolos en número, mientras el libro de Jueces nos presenta cómo el pueblo había ganado territorio que Dios le había dado, pero por su desobediencia fueron perdiendo territorio. En el libro de Hechos se nos presenta cómo el pueblo de Dios, siendo pocos, luego de que Jesús partió rápidamente, por su obediencia a la gran comisión, por el empoderamiento que tenía del Espíritu Santo, empiezan a crecer numéricamente, empiezan a avanzar numéricamente. Hoy creo que como iglesia estamos urgidos de volver a estudiar el libro de Hechos, de volver a pedirle al Señor que actúe de manera poderosa como lo hizo con sus primeros discípulos. Hoy como iglesia estamos urgidos de que lo que se ha convertido en impotencia, en sentirnos todo el tiempo débiles, incapaces de continuar, se convierta en el poder, no en el poder el poder que algunos hoy presumen, es un poder más parecido al poder del mundo, sino el poder que el Espíritu Santo da, que nos lleva a ser testigos fieles de un Jesús que mostró su máximo poder, no al dominar a los demás, sino al entregarse a sí mismo. Hoy como iglesia estamos surgidos de una revitalización y estoy seguro que esa revitalización no va a venir de
una modernización de la iglesia, no va a venir de contratar a más superestrellas para que de pronto la gente llegue más, no va a venir de que tengamos mejores fachadas o un mejor grupo de alabanza, predicador. Yo estoy seguro que esa revitalización solo puede venir de nuestro sometimiento al Espíritu Santo, que esa revitalización solo puede venir de que dejemos de vivir en nuestro ritmo, a nuestra manera, con nuestros planes y nuestros sueños. Sometamos nuestra vida al verdadero Rey. Y eso solo va a pasar si dejamos que el Espíritu Santo nos empodere, nos dirija, nos transforme. Cierren sus ojos y vamos a terminar este esta primer clase de este curso orando. Soberano Dios, Dios del cielo y de la tierra, creador de todo el universo, tú empoderaste a tu pueblo en el pasado para llevar a cabo una misión que era mucho más grande que lo que ellos por sus fuerzas podrían haber hecho. Hoy estamos aquí gracias a que estos primeros discípulos entregaron la antorcha del Evangelio a otros, que a su vez la entregaron a otros, y de un pequeño número de asustadizos discípulos, tú hiciste lo que hoy vemos, que miles y miles de personas se reúnan en tu nombre. Sin embargo, nos avergüenza, nos entristece ver que aunque somos mayoría en este mundo, los que decimos seguirte somos más. Lamentablemente, los valores del reino, la vida del reino, no es mayoría. Nos avergüenza pensar que, aunque el Evangelio ha llegado a muchísimos lugares, aunque casi una tercera parte del mundo entero dice seguirte a ti, hay momentos en los que eso no se ve reflejado en transformación social. Hay momentos en los que eso no se ve reflejado en que digan de nosotros lo que decían de tus discípulos, esos que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Hay momentos en los que, para serte honesto, Señor, no somos capaces de decir como Pedro y Juan, azótennos si quieren, pero conviene más obedecer a Dios que obedecerlos a ustedes. Señor, hoy clamo que al estudiar este libro, tu vida nos vuelva a dar vida, que tu soplo nos despierte como iglesia, Señor, y que en las diferentes locaciones representadas aquí, en las diferentes iglesias representadas aquí, podamos experimentar un avivamiento, un despertar real, Señor. Que tu palabra, tu presencia y tu poder transformen nuestra vida, transformen nuestras iglesias y nos permitan ver transformación a nuestro alrededor. Amén y amén. Amén.